Hola a todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Luciano de la Rosa y hoy vamos a hablar de un objetivo que siempre tuve ganas de probar, de poner a prueba, y es el Sanyoung 85mm f1.4. Para todas mis sesiones de retrato uso un Nikon 85mm, pero he de reconocer que en su día, antes de tener ningún 85mm, tuve serias dudas entre cuál elegir, si el Nikon 85mm o el Sanyoung. El motivo por el que dudaba tanto en mi elección entre un objetivo de 85mm era por la apertura que ofrece Sanyoung 1.4, es un objetivo muy luminoso, por el tono cálido, así un poquito como algo vintage que da a las fotografías, por los buenos comentarios que siempre leía de él y por el precio, que es bastante inferior al del Nikon. Esto no es una review técnica, ni pretendo hacer unas pruebas científicas con el objetivo, simplemente siempre he tenido curiosidad por probarlo, por ponerlo a prueba, a ver qué tal. Y bueno, ha tenido la oportunidad de que ha caído en mis manos una unidad y aprovecho para compartir con ustedes mi experiencia y mi opinión personal sobre él. Primero decir que es un objetivo totalmente manual en su versión para Canon. El anillo de diafragma es manual. El enfoque, por supuesto, es manual. Y la exposición no nos da datos de exposición en la cámara. Tenemos que ir prueba y error, disparando fotografías. Si está muy expuesta, bajarle la exposición o cerrar diafragma. Ir probando hasta que tengamos la exposición correcta. Sin embargo, en su versión para Nikon sí que nos da una lectura de la exposición. Lo podemos ver en el exposímetro para exponer correctamente, por supuesto. El diafragma podemos controlarlo desde el dial de la cámara. Y lo único que vendría siendo manual en Nikon es el anillo de enfoque. El enfoque es manual. Un apunte sobre la versión para Nikon es que también podemos usar el anillo de diafragma de manera manual siempre y cuando tengamos una cámara de la serie 7000 para arriba. 7000, D7000, D600, D700, D800. En las reflex D3000, D5000 no podemos usarlo en manual. Siempre será manejado desde el dial de la cámara. Es un objetivo muy robusto, contundente, pesado, 539 gramos me parece que son. No se nota tan plasticoso como las versiones de Nikon. Es extremadamente luminoso, con un f1.4. Es muy económico en comparación con sus equivalentes en Nikon y Canon. Si se pueden llamar equivalentes, ya que estos cuentan con motor de enfoque y este no cuenta. Eso es un gran hándicap. El precio de un Nikon o un Canon es como de 5 o 6 veces más. Al ser de enfoque manual, no tiene un motor de enfoque que se le pueda estropear. Aquí podríamos pensar, bueno, no pasa nada, si tengo un 85mm con motor de enfoque y se le estropea, pues sigo enfocando de manera manual, que es posible, es verdad. Pero es que el Sanyoung, al ser un objetivo diseñado para enfocar exclusivamente de manera manual, tiene un anillo de enfoque bastante más preciso que los 85mm con motor de enfoque, con un anillo de enfoque suave y muy agradable. Es un gustito estar así todo el día. Por otro lado, el hecho de no tener motor de enfoque nos va a hacer el trabajo bastante más complicado en la mayoría de las circunstancias. Si lo que vamos a fotografiar son objetos totalmente estáticos, no vamos a tener mucha dificultad. Pero si pretendemos fotografiar a personas con la máxima apertura, a 1.4, o algún objeto en movimiento, se puede hacer muy complicado. Acertar en alguna foto, acertar en el foco. En estos casos, para sacar fotos bien enfocadas, tendremos que disparar muchas fotos, bastantes más fotos, hasta que logremos dar en el clavo con alguna. En el ámbito profesional, en fotografía de moda, fotografía de bodas, eventos en general, fotografía a niños, esto puede llegar a convertirse en un auténtico problema. No me imagino a los novios en el momento de ponerse las alianzas o que estén saliendo de la iglesia y les estén tirando el arrozazo, tener que decirles que se esperen un momento, por favor, para yo enfocar y sacar el momento. En cuanto al tema de la nitidez, comparando el Sanyoung con el 85mm de Nikon y con el 85mm de Canon, viendo las fotos en el ordenador ampliadas al 100%, se puede comprobar que el Sanyoung tiene una nitidez ligeramente inferior que estos. Y aunque no creo que la diferencia sea tan grande como para que sea un factor decisivo a la hora de decantarse por una marca u otra, sí que creo que es un factor a tener en cuenta
a la hora de elegir nuestro 85 milímetros. La conclusión que yo saco es que es un gran objetivo, robusto y de calidad, a excepción de un par de cositas que he visto, como que el parasol prácticamente no coge nada, se suelta solo prácticamente. Una cosa curiosa, no puedes quitarle la tapa sin quitar el parasol primero. Aquí se me caen las dos cosas. La tapa trasera está muy flojita también. Lo llevamos en la mochila, es posible que con el roce con la mochila el movimiento puede llegar a caerse. Esto me pasa también con algún Sigma que tengo. La conclusión que saco también es que uno se tiene que currar mucho más las fotografías por el tema de que no tiene motor de enfoque, pero que si el tipo de fotografía que tú haces es con modelos estáticas o dispones del tiempo para estar enfocando, no tienes ningún problema con eso, pues es una opción más que interesante. Y más teniendo en cuenta que este 85 milímetros puede conseguirse de segunda mano, en muy buen estado, por un precio que ronda aproximadamente los 200 euros. En mi caso, que me dedico a la fotografía de moda y eventos, no puedo contemplarlo como una opción porque necesito muchas fotos bien enfocadas y rápido. Aunque sí que me valdría para utilizarlo en fotografía de retrato en estudio. Bueno, y esto es todo. Ahora dejaré algunas fotos al final del vídeo hechas con este objetivo y también algunas hechas con el Nikon. Y nada, espero que si al igual que yo tuviste la duda en su día o tienes el gusanillo de probar este anillo de enfoque tan suave, este vídeo te haya resuelto alguna duda o te ayude a decidirte por una cosa, un objetivo u otro. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.